Nadie supo nunca que la anciana que fingía no recordar ni su propio nombre llevaba 6 meses grabándolo todo, absolutamente todo, cada susurro, cada mentira, cada risa cruel que sus 3 hijos lanzaban al aire, creyendo que ella ya no entendía nada, creyendo que la mujer que los había criado, que había lavado su ropa con manos rojas por el frío, que había vendido sus propios aretes de oro para pagar sus uniformes escolares, que había dormido con hambre más de una noche para que ellos pudieran comer, ya no era más que un cuerpo vacío sentado en una silla, y si hubieran sabido lo que ella había instalado detrás del cuadro de la Virgen en la sala, detrás del florero de cerámica azul en la cocina, dentro del reloj de pared que nunca funcionó bien pero que ella siempre se negó a tirar, si hubieran sabido que cada palabra que pronunciaron en esa casa quedó registrada en una memoria pequeña como una uña, pero capaz de guardar semanas enteras de conversaciones, quizás habrían actuado diferente, quizás habrían tenido miedo, pero no lo sabían, y esa ignorancia fue el principio de su destrucción. Todo comenzó un martes de febrero, cuando el invierno todavía mordía las ventanas y el cielo de Ciudad de México tenía ese color gris sucio que hace que la gente camine más rápido y hable menos. Fue ese martes cuando Remedios Salazar de Montoya, 73 años, viuda desde hacía 11, dueña de una casa de 2 plantas en la colonia Narvarte y de 3 propiedades pequeñas heredadas de su difunto esposo don Aurelio, escuchó por primera vez con total claridad lo que sus hijos llevaban mucho tiempo pensando en voz baja. Lo escuchó porque había bajado las escaleras sin hacer ruido, con sus pantuflas de tela que no producían ningún sonido sobre el piso de madera, y se quedó parada en el pasillo oscuro, a 3 metros de la sala, sin respirar casi, mientras su hijo mayor Rodrigo, de 47 años, hombre de traje y corbata que trabajaba en una notaría, y que siempre había sabido muy bien cómo funcionaban los papeles y los sellos y las firmas, le decía a su hermana Valentina, 42 años, la mediana, la que siempre sonreía demasiado cuando había visitas, pero que en privado tenía una lengua capaz de cortar vidrio, que era el momento, que la vieja ya no estaba bien de la cabeza, que todos lo veían, que se le olvidaban las cosas, que a veces hablaba sola, que la semana pasada había dejado la estufa encendida sin darse cuenta, y que si esperaban mucho más iba a ser tarde porque algún día ella podía firmar algo en un momento de lucidez y arruinarlo todo, y Valentina respondió que sí, que tenía razón, que además ya había hablado con Germán el menor, el que vivía en Guadalajara y que solo aparecía en Navidad y en cumpleaños con regalos baratos envueltos en papel brillante, y que los 3 estaban de acuerdo en que había que moverse rápido, que había que llevarla a un médico de confianza, uno que pudiera declarar que ella ya no tenía capacidad legal para manejar sus bienes, y entonces ellos podrían tomar el control de las propiedades, venderlas, repartirse el dinero y poner a la vieja en una casa de retiro en Tlalnepantla, que no era cara, pero que tampoco era horrible, donde estaría bien atendida, donde no faltaría comida ni medicina, pero donde ya no sería un problema para nadie. Y Remedios, parada en ese pasillo, escuchó todo eso sin moverse, sin hacer ningún sonido, y sintió algo que no era exactamente dolor, porque el dolor es agudo y pasa, sino algo más pesado, más lento, como si alguien le hubiera llenado el pecho de cemento húmedo que fue endureciéndose despacio con cada palabra que escuchaba, y cuando ya no pudo seguir escuchando regresó a su cuarto en silencio, se sentó en la orilla de su cama, miró la foto de don Aurelio en el buró, y estuvo 2 horas sin llorar, sin moverse, simplemente mirando esa foto, pensando, organizando en su cabeza lo que acababa de cambiar para siempre en su vida, lo que sus hijos no sabían, lo que nadie sabía porque Remedios era de esa generación de mujeres que aprendió muy joven a guardar sus propias cosas en lugares donde nadie pudiera encontrarlas, era que ella no era ninguna ingenua, que detrás de esa mirada a veces perdida y de esos silencios largos que todos interpretaban como confusión había una mente que funcionaba perfectamente, que calculaba, que observaba, que recordaba todo, que ella dejaba las cosas en la estufa encendida a propósito, que a veces fingía no reconocer un nombre o no recordar qué día era, porque había notado hacía ya varios meses que sus hijos se relajaban cuando creían que ella estaba perdiendo la razón, que bajaban la guardia, que hablaban más libre, y ella quería escuchar, quería saber exactamente qué estaban pensando, hasta dónde estaban dispuestos a llegar, y ahora lo sabía,
Ahora tenía la respuesta completa y era peor de lo que había imaginado, y en esas 2 horas sentada en la orilla de la cama tomó una decisión que iba a cambiar todo lo que vendría después. Al día siguiente, cuando Rodrigo llegó a visitarla con esa sonrisa de cocodrilo que siempre ponía cuando quería algo, Remedios estaba sentada en su sillón favorito frente a la ventana, mirando hacia la calle, y cuando él le preguntó cómo había dormido, ella respondió que bien, que había soñado cosas raras, cosas que ya no recordaba, y cuando él le preguntó si había tomado sus pastillas, ella dijo que sí, pero que no estaba segura, que a veces se le confundía cuáles había tomado y cuáles no, y Rodrigo asintió con esa expresión de preocupación actuada que ella ya sabía leer perfectamente, esa expresión que no era preocupación sino cálculo. Y cuando se fue Remedios sacó su teléfono, el teléfono viejo que sus hijos siempre subestimaban porque tenía la pantalla rayada y el estuche de plástico negro desportillado, y llamó a la única persona en quien confiaba completamente, su sobrina Lucinda, hija de su hermana fallecida, que vivía a 20 minutos de ahí y que era la única que la visitaba sin querer nada a cambio, y le dijo que necesitaba que viniera esa tarde, que no le dijera a nadie, que tenía algo importante que contarle y algo importante que pedirle. Lucinda llegó a las 4 de la tarde con tamales y atole que compró en el puesto de la esquina, y mientras las dos mujeres comían sentadas en la cocina, Remedios le contó todo lo que había escuchado en el pasillo, sin dramatismo, sin llorar, con esa calma que da haber tomado ya una decisión firme, y cuando terminó de hablar Lucinda tenía los ojos rojos y la boca apretada y los nudillos blancos de apretar la taza de atole, y dijo que había que llamar a un abogado, que había que hacer algo ya. Pero Remedios levantó una mano y dijo que no, que todavía no, que primero necesitaba pruebas, pruebas reales, concretas, que ningún juez pudiera ignorar, y que para eso necesitaba la ayuda de Lucinda y de nadie más. Y Lucinda dijo que sí, que lo que fuera, que contara con ella. Y entonces Remedios abrió el cajón del aparador donde guardaba las velas y el manual del microondas que nadie había leído nunca, y sacó una cajita de cartón pequeña, y dentro de la cajita había 3 cámaras diminutas del tamaño de un botón grande, que había comprado por internet 2 semanas antes después de buscar durante horas cómo hacerlo, cámaras que se conectaban al wifi de la casa y que grababan directo a una nube que solo ella podía ver desde su teléfono, y Lucinda la miró con una mezcla de asombro y de algo que se parecía mucho al orgullo, y dijo: tía, usted no es ninguna vieja. Y Remedios sonrió por primera vez en varios días y dijo: ya lo sé, pero ellos no lo saben, y eso es exactamente lo que necesitamos. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Remedios, no porque tuviera que fingir confusión ni debilidad, eso lo hacía casi sin esfuerzo porque llevaba meses practicando, sino porque tuvo que sentarse en la misma sala que sus hijos, tomar el café que le preparaban con esa solicitud falsa que ella ya no podía ver sin sentir náuseas, recibir sus besos en la mejilla, escuchar sus preguntas sobre cómo se sentía, sobre si había dormido bien, sobre si quería que la acompañaran al médico, sabiendo perfectamente que todo eso era teatro, que detrás de cada gesto amable había un cálculo frío, y tuvo que responder con calma, tuvo que dejar que Rodrigo le tomara la mano y le dijera: mamá, la queremos mucho, queremos lo mejor para usted, sin quitarle la mano, sin decirle todo lo que sasá, sin levantarse y gritar lo que tenía ganas de gritar, y las noches en que se quedaba sola, revisaba las grabaciones en su teléfono, con audífonos para que nadie pudiera escuchar desde afuera, y fue en esas noches de revisión solitaria cuando las cosas se pusieron peor todavía, porque lo que las cámaras captaron en esas semanas superó con creces lo que ella había escuchado aquella noche en el pasillo. La primera grabación que la dejó sin aire fue del sábado siguiente a la visita de Rodrigo, cuando él regresó con Valentina y los dos se quedaron solos en la cocina, mientras Remedios supuestamente dormía la siesta en su cuarto, y Rodrigo sacó una carpeta con papeles y le explicó a Valentina que había revisado todos los documentos de las propiedades y que la situación era mejor de lo que pensaban, que la casa de Narvarte sola valía en el mercado actual entre 4 y 5 millones de pesos, que las 3 propiedades pequeñas en conjunto sumaban otros 2,5 millones, que si lograban que un médico firmara un documento de incapacidad legal podían tomar control como tutores y vender todo en cuestión de meses, y que ya había hablado con un colega suyo en la notaría que podía agilizar los trámites sin hacer muchas preguntas a cambio de un porcentaje, y Valentina preguntó
que qué pasaba si la vieja se ponía difícil o si en algún momento mostraba demasiada lucidez, y Rodrigo dijo que para eso estaba el médico, que era cuestión de presentarla en el momento correcto, de asegurarse de que estuviera cansada o medicada o confundida, que no era tan complicado, que él había visto cosas así antes en la notaría, y que siempre salían bien si se hacían con cuidado. Y Remedios, escuchando eso con los audífonos puestos sentada en su cuarto a las 11 de la noche, sintió que algo dentro de ella terminaba de romperse definitivamente, no con estruendo, sino con ese sonido silencioso que hacen las cosas cuando llevan tiempo agrietadas y finalmente ceden, y entendió que no estaba lidiando con hijos que habían tomado una mala decisión en un momento de dificultad económica, sino con personas que habían planeado esto con paciencia, con detalle, con la frialdad de quien no siente nada, y esa comprensión la transformó, porque el dolor que había sentido ese martes en el pasillo se fue convirtiendo en otra cosa, en algo más duro y más frío y más resistente, en una determinación que no temblaba. La segunda grabación que guardó fue del miércoles de la semana siguiente, cuando Germán llegó de Guadalajara sin avisar, cosa inusual en él, y los tres hermanos se reunieron en la sala creyendo que ella estaba durmiendo, y Germán preguntó en qué iban las cosas y Rodrigo le explicó el plan completo, el médico, la notaría, los documentos, y Germán escuchó todo y dijo que de acuerdo, pero que quería que quedara muy claro que las 3 propiedades pequeñas le correspondían a él, porque había prestado dinero a la familia hacía años y nunca se lo habían devuelto, y Rodrigo dijo que eso no era así, que él nunca había prestado ninguna cantidad significativa, y los dos se enfrascaron en una discusión que subió de tono hasta que Valentina los calló diciéndoles que estaban siendo idiotas, que todavía no había nada que repartir, que primero había que deshacerse de la vieja legalmente y después habría tiempo para discutir la división. La palabra deshacerse quedó flotando en la grabación con una claridad perfecta, nítida, sin posibilidad de interpretación alternativa, y Remedios la escuchó 3 veces seguidas esa noche. Deshacerse de la vieja, deshacerse de la vieja, y cada vez que la escuchaba algo en su interior se volvía más firme, más decidido, más implacable. Fue en esa semana cuando llamó al licenciado Fuentes, un abogado que había sido amigo de don Aurelio durante 30 años y que ahora tenía su despacho en la colonia Roma, un hombre de 70 años con bigote blanco y manos grandes que había llevado todos los asuntos legales de la familia Montoya durante décadas, que conocía cada propiedad, cada documento, cada historia detrás de cada firma, y que cuando Remedios llegó a su oficina un jueves por la mañana acompañada de Lucinda y le explicó la situación con calma y le mostró las grabaciones en su teléfono, él escuchó todo sin interrumpir, y cuando ella terminó él se quedó callado un momento mirando el teléfono y luego la miró a ella y dijo doña Remedios: lo que me está mostrando es evidencia de una conspiración para defraudarla, de corrupción de funcionario, de abuso a persona mayor y varios delitos más. Esto no es un problema familiar, esto es un caso penal. Y ella dijo: lo sé, licenciado, por eso estoy aquí. Y él dijo que iba a necesitar tiempo para revisar todo con cuidado, que había que hacer copias de las grabaciones, que había que hacer una copia del estado actual de todas las propiedades, que había que preparar todo de forma impecable antes de dar cualquier paso, porque si se movían demasiado rápido, los hijos podían darse cuenta y actuar antes de que ellos pudieran protegerla. Y Remedios dijo que entendía, que tenía paciencia, que llevaba meses esperando y podía esperar un poco más, y el licenciado Fuentes la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo cercano a la tristeza, y dijo que su marido don Aurelio habría estado muy orgulloso de ella, y ella respondió que sí, que esperaba que sí, y salió de la oficina con la espalda recta y los pasos seguros de alguien que sabe exactamente hacia dónde va. Las siguientes semanas fueron una danza extraña y agotadora, en la que Remedios siguió interpretando su papel de anciana confundida, mientras por debajo de esa superficie el licenciado Fuentes trabajaba en silencio, revisando documentos, haciendo consultas, preparando una defensa legal que fuera tan sólida como el concreto. Y en ese tiempo Rodrigo avanzó con sus planes y consiguió que un médico, un hombre joven que Remedios nunca había visto antes, la visitara en casa con el pretexto de hacer una evaluación de salud general, y ella lo recibió con amabilidad, respondió algunas preguntas de forma vaga y un poco confusa, se equivocó en algunas fechas a propósito, dijo que a veces no recordaba bien los nombres,
y el médico tomó notas y se fue, y Rodrigo se quedó esa tarde con ella, y le explicó con esa voz suave y condescendiente que hizo pensaba cuando quería algo, que había pensado que quizás sería bueno que ella hablara con alguien sobre sus propiedades, que quizás sería bueno que les diera a ellos un poco de autorización legal para ayudarla a manejar ciertas cosas, solo para facilitar, solo para que ella no tuviera que preocuparse, y Remedios lo escuchó y dijo que sí, que lo pensaría, que le parecía buena idea, y vio en los ojos de su hijo mayor ese brillo de triunfo anticipado que los ambiciosos tienen cuando creen que ya ganaron, y no dijo nada, solo asintió y le preguntó si quería más café. La cámara en el reloj de pared grabó todo. Fue en los primeros días de agosto, 6 meses y 3 semanas después de aquella noche en el pasillo, cuando el licenciado Fuentes llamó a Remedios y le dijo que estaban listos, que todo estaba preparado, que podían proceder cuando ella quisiera, y ella dijo que el momento que había elegido era el 12 de agosto, su cumpleaños número 74, porque sus hijos ya le habían confirmado que vendrían a celebrar, que habría pastel, que habría globos, que harían una pequeña fiesta familiar, y el licenciado dijo que entendía, que le parecía un momento perfectamente elegido, que estaría todo en orden para ese día, y Remedios colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio en su sillón favorito, mirando la la calle entrancada de la colonia Narvarte, los árboles de agosto con esa sombra espesa del verano, los niños que pasaban en bicicleta, el señor que vendía elotes en la esquina de siempre, y pensó en don Aurelio, en cómo había trabajado toda su vida para tener esa casa, en cómo le había dicho antes de morir que la casa es para ella, que era su hogar, que nadie tenía derecho a quitársela, y pensó que iba a cumplir esa promesa, que iba a proteger lo que él había dejado, no por el dinero sino porque esa casa era también su historia, cada grieta en las paredes, cada escalón que crujía de una manera diferente, cada rincón donde habían vivido cosas que no se podían vender ni repartir. El 12 de agosto amaneció con sol, cosa rara en Ciudad de México en agosto, que suele ser mes de lluvias y nubes grises, y Remedios se levantó temprano, se bañó despacio, se puso su blusa azul con flores blancas que era la que más le gustaba, se arregló el cabello con más cuidado que de costumbre, y cuando se miró en el espejo no vio a ninguna anciana confundida sino a la misma mujer que siempre había sido, la que había parido 3 hijos, enterrado a su marido, administrado 4 propiedades sola durante 11 años, y que había pasado los últimos 6 meses y 3 semanas haciendo lo más difícil que había hecho en su vida, que era quedarse callada sabiendo lo que sabía, y se dijo a sí misma en voz baja que era el último día que tendría que callarse, y bajó las escaleras a preparar el desayuno. Rodrigo llegó a las 12 con su esposa y sus 2 hijos adolescentes que miraban el teléfono todo el tiempo. Valentina llegó a la 1 con su novio actual, un hombre silencioso que siempre parecía estar en otro lugar. Germán llegó de Guadalajara a las 2 en un coche rentado, que Remedios vio llegar desde la ventana, y para las 3 de la tarde la sala estaba llena de gente, había pastel en la mesa del comedor, había refrescos y papas fritas en tazones, había globos amarillos y rosas que Valentina había comprado en algún lugar, y Remedios estaba sentada en su sillón, recibiendo abrazos y besos y felicitaciones y pensando en que ninguno de los presentes sabía lo que estaba a punto de ocurrir, excepto Lucinda, que estaba sentada en el sillón de enfrente, y que de vez en cuando la miraba y ella le devolvía una mirada tranquila. A las 4 en punto, cuando ya habían cantado las mañanitas y cortado el pastel, y los nietos habían desaparecido hacia el jardín de atrás con sus teléfonos, Rodrigo se puso de pie con su copa de refresco y dijo que quería decir unas palabras, que quería aprovechar que estaban todos reunidos para hablar de algo importante, y Remedios lo miró y asintió despacio, y él dijo con esa voz notarial que usaba cuando quería sonar serio y responsable que había estado pensando mucho en el bienestar de su madre, que todos lo habían pensado, que la querían mucho y que precisamente por eso habían decidido que era momento de tomar ciertas medidas para protegerla, y sacó de su saco interior una carpeta delgada con papeles, y dijo que solo necesitaba que ella firmara unos documentos que le darían a ellos autorización para ayudarla a manejar sus propiedades. Nada complicado, solo unas firmas, y puso la carpeta en la mesita frente a ella con una pluma encima, y hubo un silencio en la sala que nadie llenó durante 3 o 4 segundos completos. Medios miró la carpeta, miró la pluma, miró a Rodrigo, y luego miró a Valentina, y luego miró a Germán,
y ninguno de los tres pudo sostenerle la mirada más de un segundo. Entonces Remedios levantó la vista hacia el reloj de pared que nunca había funcionado bien, pero que ella siempre se había negado a tirar, y dijo en voz tranquila, sin dramatismo, sin elevar el tono, que antes de firmar nada ella también tenía algo que compartir con todos, algo que había preparado especialmente para este día, para este momento, y sacó su teléfono del bolsillo de su blusa azul con flores blancas, y Rodrigo frunció el ceño un poco confundido, y Valentina torció la boca en esa expresión de impaciencia que tenía cuando las cosas no iban tan rápido como quería, y Germán se removió en su silla, y Remedios conectó el teléfono al pequeño altavoz Bluetooth que Lucinda había colocado discretamente sobre el aparador esa mañana mientras Valentina arreglaba los globos, y dio play. La primera voz que salió del altavoz fue la de Rodrigo, perfectamente clara, perfectamente reconocible, diciendo que era el momento, que la vieja ya no estaba bien de la cabeza, que había que moverse rápido, que había que llevarla con un médico de confianza que declarara su incapacidad, y el silencio que cayó sobre la sala fue de un tipo diferente al de antes. Fue el silencio de las personas cuando escuchan algo que no pueden deshacer, algo que ya existe en el aire y que no se puede recoger, ni explicar ni cubrir con ninguna palabra, y los rostros de los tres hijos hicieron en esos primeros segundos ese recorrido involuntario que hacen los rostros cuando la mente todavía no sabe cómo reaccionar, la incredulidad, el reconocimiento, el miedo, y Remedios no los miró, miró su teléfono, dejó que la grabación siguiera, y la voz de Valentina dijo que ya había hablado con Germán y que los tres estaban de acuerdo en moverse rápido, y la voz de Germán dijo que quería que quedara muy claro que las propiedades pequeñas le correspondían a él, y la voz de Valentina dijo que eran idiotas, que primero había que deshacerse de la vieja legalmente y después habría tiempo para todo lo demás. Y la palabra deshacerse llenó la sala como llena el agua un cuarto cerrado, por todas partes a la vez, sin dejar ningún rincón seco, y los hijos de Rodrigo dejaron de mirar el teléfono y miraron a su padre, y el novio silencioso de Valentina miraba el altavoz como si fuera a decirle algo, y Lucinda tenía los ojos brillantes y las manos cruzadas en el regazo. Rodrigo intentó hablar primero, dijo mamá espere, dijo eso no es lo que parece, dijo que estaban malinterpretando el contexto, y Remedios levantó un dedo, solo uno, sin decir nada, y siguió pasando las grabaciones, la del médico, la del colega de la notaría que podía agilizar los trámites sin hacer muchas preguntas a cambio de un porcentaje, la de la discusión entre los tres hermanos sobre cómo dividir lo que todavía no era de ellos, y cada grabación era más clara que la anterior, cada grabación cerraba un poco más la salida, y Valentina empezó a decir que eso era una invasión de privacidad, que grabar a las personas en su propia casa era ilegal, y Remedios la dejó terminar, y luego dijo con esa calma que había practicado durante 6 meses que en México el propietario de un inmueble tiene derecho a instalar sistemas de seguridad en su propia propiedad, que cualquier abogado podía confirmarlo, y miró a Rodrigo al decir la palabra abogado, y él entendió antes que los demás lo que eso significaba. Cuando las grabaciones terminaron, la sala estaba tan quieta que se escuchaba el sonido del señor de los elotes en la esquina de la calle, ese pregón tranquilo y ajeno a todo lo que estaba ocurriendo ahí adentro, y Remedios apagó el altavoz y guardó el teléfono en su bolsillo, y entonces sí miró a sus tres hijos, uno por uno, con calma, y dijo que quería que entendieran algo muy claramente, que esas grabaciones ya estaban en manos de su abogado desde hacía semanas, que ya había copias en múltiples lugares, que ya se habían iniciado las investigaciones correspondientes contra el médico que había firmado la evaluación sin realizarla correctamente y contra el colega de la notaría que había aceptado participar en el fraude, y que si ellos querían saber cuál era la alternativa a un proceso penal completo que podía resultar en cargos por defraudación, abuso a persona mayor y corrupción de funcionario, la respuesta era simple, que podían firmar en ese mismo momento los documentos que su propio abogado había preparado, documentos en los que renunciaban a cualquier reclamación futura sobre sus propiedades durante su vida, que quedaba establecido legalmente que ella conservaba plena capacidad mental y jurídica para administrar sus bienes, y que en caso de su fallecimiento los bienes pasarían a disposición de un fideicomiso cuyos términos ella ya había establecido con el licenciado Fuentes, y que si preferían no firmar podían salir de su casa en ese momento,
y hablar directamente con los representantes del Ministerio Público, porque el caso ya estaba documentado y presentado, y el proceso podía continuar sin necesidad de ningún acuerdo. Rodrigo tardó exactamente 45 segundos en decir que firmaría. Valentina tardó un poco más. Hizo algunas preguntas con voz que ya no cortaba vidrio sino que sonaba a vidrio roto, y al final también dijo que firmaría. Germán no dijo nada durante mucho tiempo. Miró por la ventana, miró el pastel a medio comer en el comedor, miró a su madre, y cuando por fin habló su voz tenía una textura diferente a la que Remedios le había escuchado siempre, una textura más blanda, menos segura, y dijo: mamá, lo siento. Y ella lo miró y dijo que sí, que lo escuchaba, y él bolsisis que lo sentía, que no sabía en qué momento habían llegado hasta ahí, que no era la persona que quería ser, y Remedios lo miró durante un momento largo, y dijo que ese era el único de sus 3 hijos que había dicho esas 2 palabras esta tarde, y que las escuchaba, que no las olvidaría, y que eso no cambiaba nada de lo que iba a pasar legalmente, pero que era algo que ella iba a guardar. Y Germán asintió y miró al suelo y firmó. Cuando el último de los 3 había firmado, el licenciado Fuentes, que había estado esperando en el cuarto de la costura, donde Remedios lo había instalado 3 horas antes, con una silla y una taza de café, salió con su portafolio, recogió los documentos con la eficiencia tranquila de alguien que ha hecho esto muchas veces, estampó sus sellos, tomó las copias que correspondían, saludó a Remedios con una inclinación de cabeza discreta y salió de la casa sin decir más de 6 palabras en total. Rodrigo se fue primero con su familia, sin decir nada al salir, solo un gesto con la cabeza que podía ser cualquier cosa. Valentina salió después con el novio silencioso que siguió sin decir nada en ningún momento de toda la tarde, y Germán fue el último. Se quedó parado en la puerta un momento y le dijo a su madre que si alguna vez necesitaba algo que lo llamara, y ella dijo que lo haría, sin prometérselo en realidad, solo dejándolo ahí flotando en el aire de la puerta, y él asintió y se fue. Cuando la casa quedó vacía, Lucinda se levantó del sillón y fue a la cocina a calentar 2 tazas de café, y cuando regresó se las encontró a las 2 sentadas, Remedios en su sillón favorito, y le dio una taza y se sentó frente a ella, y estuvieron un rato sin decir nada, tomando el café, escuchando el ruido tranquilo de la calle, el señor de los elotes que todavía pregonaba, un perro que ladraba en algún lugar, los autos que pasaban, la ciudad que seguía su ritmo sin saber nada de lo que había ocurrido en esa sala. Y Lucinda dijo: tía, lo logró, y Remedios tomó un sorbo de café, y miró hacia el reloj de pared que nunca había funcionado bien, pero que ella siempre se había negado a tirar, y dijo que sí, que lo había logrado, y luego miró la foto de don Aurelio en el aparador, la misma foto que había estado mirando aquella noche de febrero cuando todo empezó, y le habló en silencio, sin palabras que nadie más pudiera escuchar, le dijo que la casa seguía en pie, que estaba bien, que podía descansar, y afuera agosto seguía siendo agosto, y el sol de esa tarde rara sin lluvia le entraba por la ventana y le calentaba las manos sobre la taza, y Remedios Salazar de Montoya, 74 años cumplidos ese día, propietaria de una casa de 2 plantas en la colonia Narvarte y de 3 propiedades pequeñas que nadie jamás le iba a quitar, cerró los ojos un momento y respiró despacio, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo completamente libre.